Bueno, muy bien, vamos a empezar con nuestra tercera sección de Excel. En esta sección vamos a encontrar las buenas prácticas o la estructura de los datos que deberían seguir nuestra información. Esto que ven acá es una tabla, pues, bien realizada, ¿no? Es una tabla que se encuentra con una estructura eh, y podríamos llamarlo una tabla que es normal, ¿sí? Esta tabla sigue unos patrones que serían los ideales que nosotros deberíamos seguir siempre que utilicemos Excel. Esos patrones yo los he puesto acá y digamos como los he resumido en tres tips. El primero es que la tabla o la información siempre debe contener cabeceras. La cabecera, pues es estos datos de acá que encontramos en esta sección, donde nosotros simplemente identificamos nuestras columnas. ¿Sí? Estamos identificando que está la columna de fechas, está la columna de vendedor, está la columna de cliente, está la columna de producto y este es el importe. Entonces esto es algo muy importante porque pues siempre debemos identificar la información que tenemos nosotros disponible para nuestro trabajo. La segunda, el segundo tip es la continuidad, ¿sí? La continuidad es de que pues todos los datos tengan un valor, todas las celdas estén con un valor, no que encontremos celdas que no tengan valores, porque pues en este tipo de casos vamos a encontrar que más adelante se nos va a complicar la vida. Entonces, la continuidad es que todas las celdas estén llenas, ¿sí? Lo importante es que estén llenas. Y en el tercer tip o en el tercer ítem vamos a encontrar lo que son los tipos de datos. ¿Y qué quiere decir los tipos de datos? Pues que toda la información que se encuentre en la columna de fechas pues sea fechas, ¿sí? Que toda la información que se encuentre en una columna de un tipo de dato numérico, que nosotros ya hemos hablado de los tipos de datos, los podemos encontrar acá, pues sea el mismo tipo de dato numérico. Si es un tipo de dato de texto, pues que todos sean texto. Muchas veces uno dice, pues sí, si yo tengo un valor ahí, si va a tener valores acá, pues lo más normal es que pues yo tenga valores en todo lado, pero a veces pueden aplicar cosas como que digan no aplica, ¿sí? O que, bueno, eh, digamos, ocasiones donde nosotros coloquemos un dato en una columna que es de datos numéricos que no tenga un texto, que tenga un texto, entonces va a afectar los cálculos y las fórmulas que nosotros vayamos a hacer en el futuro. Lo mismo pasa con los textos, que todos los textos pues, sea texto, las fechas, todas las fechas sean pues fechas. Entonces, pues eso es como en la estructura de la información, como debería estar organizada con estos tres tips, con estos tres pasos que deben contar con cabeceras, tener una continuidad y manejar el mismo tipo de datos. Vamos a hacer un recordero rápidamente de los tipos de datos. Nosotros vamos a seleccionar acá la columna con control shift flecha hacia abajo, clic derecho, formato de celdas y acá encontramos los diferentes tipos de datos que nos ofrece Excel, ¿no? Entonces podemos manejar qué número, qué moneda. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues es como por hacer un recuerdito. Ahora, vamos a mostrar lo que son errores, ¿sí? Errores como qué, como tener celdas combinadas. Este tipo de efectos visuales que a veces uno aplica, porque pues es más bonito ejemplo que si yo tengo que producto y yo tengo producto tipo A, ejemplo tipo A, y a este lado tipo B, vamos a suponer que puedo hacer mayúscula, arreglémoslo, ¿sí? Pues yo creería que visualmente lo mejor sería darle combinar y central. ¿Dónde encuentro la celda de combinar y centrar? Creo que es esta, combinar y centrar. Y ahí ya está. ¿Sí? Entonces yo digo, ah, no, pues es que para mí es más bonito combinar y centrar las cosas y todo eso. En este caso, pues por lo menos acá estas personas dijeron, no, pues es mejor que hagamos una combinación y seleccionamos que todo esto lo hizo el mismo vendedor.
Resulta que para hacer análisis más complejos, esto nos va a generar errores. Entonces, ¿qué sería lo mejor acá? Que nosotros hiciéramos la palabra de la persona, le diéramos acá doble clic y ahí y lo tuviéramos cada dato con el, el nombre de él directamente, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer unos mejores análisis a futuro. Mm, Yo sé que de pronto al comienzo uno dice, no, pero pues que visualmente yo lo encuentro más fácil acá. Pero cuando lo hagamos de verdad para cálculos, para que esté trabajando fuertemente el Excel, pues eso nos va a generar errores. Generalmente esta tecla de combinar y central se recomienda no utilizarla. Sí, o sea, sí nos puede hacer los efectos más bonitos, porque sí podemos encontrar de pronto la información más fácil. Sí, podemos decir, ah, sí, claro, todo esto es de este vendedor o de esta vendedora, ¿sí? Pero realmente cuando vayamos a hacer cálculos más sencillos nos vamos a complicar mucho la vida. Entonces esto es una de las cosas que no debemos hacer. Es una práctica que no está muy bien hecha. Acá tengo un ejemplo de lo que es un formato incorrecto. Des en cuenta que tenemos acá los números, y los números se nos deben recalcar siempre a mano derecha, como habíamos hablado. Pero en este caso hay números que se nos están poniendo al lado izquierdo. De hecho, acá el Excel mismo nos está diciendo el número de esta celda tiene un formato de texto o ha predecesido de un apóstrofo. Y entonces él mismo nos está diciendo, mire, estos números que están a la izquierda no están como números, ¿sí? Y estos que están a la derecha, pues sí están como números. Acá lo podemos ver, número. Claro, si nos esperamos acá, él está en general, está en general. Entonces lo mejor, pues, es convertir todos los datos de la celda siempre en el mismo formato o en el mismo tipo de datos. Entonces al colocarlo en número, fíjense que aún así, yo lo puedo mandar acá, digamos de cierta manera, las malas hacia la lado izquierda. Pero me doy cuenta que aún así me está dando que hay un error. Entonces vamos a ver por qué está este error. Convertir en número. Ok. Resulta que el error está por la coma, creo. Entonces en estos casos seleccionaríamos y no, nos tocaría hacerlo uno por uno, convertirlos en número. Y fíjense cómo el valor automáticamente nos cambia. O sea, no es que nos cambie el valor realmente, nos cambia es la forma de presentación, ¿sí? Hay ejemplo, 5,000,000,000,6.6666,66. Este valor no nos debería cambiar en teoría, ¿sí? Pero si nosotros tenemos, no hay otro de comas así que tenga que cambiar. Bueno, en estos casos, lo mejor sería pues hacer estos cambios, de dejar todo en el mismo, en el mismo tipo de dato, que es el dato numérico, ¿sí? Y él nos coloca la alerta y simplemente le debemos dar eh, cambiar a tipo de número. Y digamos en este caso ya tendríamos todos los datos en valor de números. Vamos a devolvernos un poco y les voy a mostrar otra cuestión importante, que es que a pesar de que acá, aunque parezcan números, realmente al seleccionarlos solo me está haciendo un recuento. Recuerden que el número, al seleccionar, él me tiene que hacer promedio, recuento y suma. Entonces es una forma también que visualmente identificamos que no es un número. Fíjense en esta parte de las fechas. Las fechas también puede suceder lo mismo. La fecha es un valor numérico, nos tiene que salir hacia el lado derecho. Pero acá muchas fechas nos están saliendo hacia el lado izquierdo. Y si ustedes se dan cuenta, acá arriba está en general. El formato de datos está en general. Son fechas que realmente no están bien escritas. Y pasa exactamente lo mismo. Fíjense la diferencia entre cuando yo llego acá y selecciono un grupo de fechas a cuando selecciono un grupo de datos que están en general. Entonces, pues todo esto tendría que cambiarse y corregirse. Realmente
hay formas como de corregirlo más rápido, ya las vamos a ver poco a poco, en formato de celdas. En este caso, pues es que realmente están hechas como a propósito de esta manera, pues para que se vea el ejemplo, la mala práctica, y por eso al darle el cambio así con fecha no nos lo aplica tan directamente. Ya después veremos cómo trabajar y que no nos toque estar cambiando uno por uno, como en el caso de los números. Otra de las malas prácticas es que a veces nosotros tenemos tablas de que no, esta es la tienda A, entonces sacamos una tabla de la tienda A. Ah, no, hagamos otra hoja para la tienda B. Ah, no, hagamos otra hoja para la tienda C y hagamos otra hoja para la tienda D. No, la idea de esto es que la información esté completa en una sola, en una sola hoja, ¿sí? Si estamos hablando de esto, entonces que sea, ah, no, todas estas son la tienda A, entonces, sí, miren, la tienda A está de Herrera hasta Ramírez, entonces acá, Ramírez, creo que es Estrada o Herrera, Estrada, perdón, Estrada y Ramírez, entonces, acá pues simplemente los vamos identificando, ah, no, estos tres son de la tienda A, entonces hágame el favor, estos tres me los pone de la tienda A. Y el Ramírez, pongámoslo en la tienda también A. Entonces ahí ya tendríamos nuestra tabla de la tienda A. Acá hay unos comandos muy interesantes cuando nosotros nos encontramos con un Excel así, para que no nos toque volver a copiar y todo eso, sino que vamos a agregar directamente la tabla acá. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Y pues es importante recalcar que a veces pues para nosotros en el ejemplo decimos tienda A, tienda B, tienda C, pero realmente pueden ser líneas de clientes, de proveedores, de lo que sea así. Entonces, lo mejor es tener toda la información conjunta y agregar pues una columna haciendo la diferenciación. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a comenzar a trabajar con cosas más complejas y este tipo de prácticas nos van a afectar mucho en nuestro trabajo. Entonces, la idea es que comencemos a manejar la información de una buena manera, con unas buenas prácticas, para que nuestra información pues nos permita llegar a hacer mejores análisis. En la parte del análisis de datos es precisamente todo lo que estamos hablando de unas buenas prácticas para lograr ese análisis de datos. En otro lado, vamos a poner como otro ejemplo, vamos a poner que hay cosas que nosotros tenemos a veces toda la información, digamos, en la misma columna, ¿sí? Tenemos todo registrado acá en la misma columna. Entonces, ¿qué pasa? Al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que, ejemplo, acá en esta columna yo tengo, en la columna de, yo tengo hacer computadora, netbook, ¿sí? Canon, impresora, láser, jet, ¿sí? Entonces, de pronto, si a mí me preguntan, ejemplo, que todas fueran computadoras y me preguntan cuál es la computadora que más se vende, pues realmente yo no tengo cómo hacer ese cálculo rápidamente. ¿Sí? Porque tengo toda la información concentrada en una sola columna. Entonces esto también sería una mala práctica. Cada cosa debe estar en una columna, ¿no? Cada información como en una celda aparte, ¿no? Pues que lo que yo les decía es muy importante porque nos dicen qué producto es el que más vendemos, sino que no podemos hacer análisis rápidamente, sino que nos tocaría pues hacer las cosas manualmente y realmente la idea es que aprovechemos Excel al máximo. En otro ejemplo, acá podemos ya ver cómo se hace la buena práctica de la tabla. Entonces acá ya está dividido por computadora, por la marca y por la descripción. Entonces me preguntan, ah, no, ¿cuál es la descripción que más se mueve en las tiendas? Sí, ah, no, mire, lo que más se mueve, ejemplo, pues son los paquetes de Office. Pues ya pasar a hacer análisis, ¿no? Aunque, pues, esto es un invento, ¿no? Realmente el análisis lo haremos más adelante y miraremos de pronto qué es lo que más se mueve en esta tabla o en otras tablas. En esta parte, fíjense en lo que les hablaba al comienzo de la continuidad. Entonces, acá hacen un subtotal para este pedazo de la tabla. Después, para el mes de abril, que es otro pedazo de la tabla, hacen otro subtotal. Después, para el mes de mayo,
hacen otra tabla y un subtotal y un total general. Entonces, ¿cuál sería pues el ideal de esto? Es que nosotros no tuviéramos los subtotales así porque nos está rompiendo la información, no es una información continua. Les dejo para que piensen un poco cómo lo podrían hacer. Y pues por último, otro ejemplo de los subtotales es este. Acá lo están haciendo subtotales por tienda y realmente pues esto, pues de pronto visualmente lo podemos identificar más fácil, pero no nos permite sacarle todo el provecho a Excel. Entonces, realmente es como si tuviéramos una imagen bonita, lo mismo que pasa con el comando de combinar y central, que pues es como si nosotros tuviéramos algo pues bonito ahí, pero no nos deja de verdad sacar conclusiones positivas para lo que sería eh, tener análisis positivos para nuestra empresa, para nuestro jefe, para nosotros mismos. Y pues la respuesta a la pregunta que les había dejado anteriormente era que, pues, ¿qué debería de hacer? Pues hacer una columna con subtotales y una columna con totales para, pues, que nos quede más sencillo, que podamos realizar mejor los análisis. Realmente eso sería como una columna por cada categoría, ¿sí? Entonces una columna, de ejemplo, por la categoría de tienda, una categoría por columna de monto, por columna de... bueno, sí, una columna por cada categoría que yo tenga. Bueno, entonces vamos a ahora sí a trabajar cómo arreglar todos esos errores que vimos en estos minutos pasados. Acá tenemos una tabla, que es una tabla que tiene todos los errores que dijimos, que tiene las combinadas, que tiene subtotales, que no tiene continuidad en la información, mejor dicho, está con todos los errores que dijimos. Entonces, el atajo número uno que vamos a utilizar ahorita es la letra control más la letra E. En algunos teclados puede ser control A, depende de la distribución del teclado con la que escribamos, si está en español o en inglés. Con control E seleccionamos toda nuestra información, quiero que lo veamos gráficamente, control E y una vez selecciona toda la información. Control C, copiamos la información y con control V pegamos la información. Entonces, ¿qué atajos aprendimos rápidamente en este momentico? Control más E, o en algunos casos, control más A. Dejemos acá la edición. Control más A va a seleccionar todo. Va a seleccionar toda la información que tenemos disponible. Control más C copia la información y control V pega la información. Listo. Entonces, estos son los atajos que acabamos de utilizar. Control E para seleccionar toda la información. Lo podemos aplicar también acá. Control E para seleccionar toda la información. Control C para copiar y control V para pegar. Acá, cuando se nos ven estos signos, quiere decir que nuestras celdas no tienen el espacio eh, es necesario para que se muestre la información. Podemos seleccionar una por una y darle acá doble clic o podemos seleccionarlas todas y darle doble clic y él automáticamente nos las cambia todas o vamos a volvernos control Z o incluso teniendo varias seleccionadas pero vamos a ir haciendo bueno, seleccionando una por una vamos a poder también hacer lo mismo, ¿sí? Ya es de cómo lo deseemos nosotros, porque a veces hay celdas que quedan bien, bueno, hay celdas que no quedan bien, entonces podemos decir, ah, no, yo quiero que me las seleccione todas, o me seleccione algunas, y me haga
él me deje las cosas con suficiente espacio en mis celdas para que se me vean bien mis datos. Pues bueno, tenemos acá como esta copia de seguridad para no dañar la información original. Y acá tenemos la segunda copia que es con la que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, entonces de los primeros errores que podemos observar acá es que está combinar y centrar. Entonces acá en este símbolo, en la grupo de alineación, en la pestaña de inicio, encontramos la herramienta de combinar y centrar. Vamos a quitar todas estas celdas combinadas porque ya vimos que esto es una mala práctica. Vamos a quitar estas celdas combinadas. Y acá pues lo que podemos hacer, hay diferentes formas. Como les decía al comienzo, a utilizar una de las más fáciles que es arrastrar, pero también existen otras como darle doble clic, pero resulta que acá por tener la información dividida, él no lo va a entender muy bien. Entonces yo creo que lo mejor para este caso pues es utilizar la fórmula de arrastrar. ¿Listo? Ya tenemos acá nuestra primera columna bien arreglada. Y acá nos damos cuenta que hay una, una parte que dice fase uno fase 2 fase uno fase 2. Entonces eso no debería estar todo en una sola columna porque es dejar toda la información en una sola columna, que vimos que tampoco es algo muy positivo. Entonces, ¿qué nos toca hacer acá? Pues para dividir las fases y las columnas y las descripciones, digo, vamos a agregar una nueva columna. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a darle clic derecho, insertar, y ahí ya nos genera una nueva columna. O vamos a devolvernos con control Z y teniendo la columna seleccionada le podemos dar control más y él automáticamente nos va a crear una columna. Entonces, control más, crea columna. Acá sería control más más, pero bueno. Vamos a comenzar a hacer este arreglo, que sería copiar y pegar nuestras fases, ¿cierto? Entonces copiaríamos control C, control B, control C, control B, y así sucesivamente copiaríamos nuestras fases. ¿Para qué? Para dividir esto, pues aunque es un ejemplo muy sencillo, ya la idea es que ustedes lo puedan trabajar con datos reales después, ¿no? Listo, tenemos esto acá, entonces ya sabemos que esto es de la fase uno. Ah, pero mire qué pasa, me hace una secuencia, entonces la fase uno con este opciones de autorrelleno que ya vimos. Fíjense cómo es más sencillo ahora que vamos conociendo las herramientas y tenemos unas buenas bases. Bueno, ¿y cuál sería pues nuestro siguiente paso? Pues nuestro siguiente paso sería eliminar, mejor dicho, recuerden que qué cosas teníamos prohibidas. Entonces, hay cosas que le están prohibidas como tener filas en blanco. O tenemos cosas prohibidas como tener los subtotales. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer los análisis complejos el día de mañana. Entonces vamos a eliminar estas filas. ¿Cómo se puede eliminar una fila? Pues nosotros nos podemos parar aquí y darle clic derecho, eliminar. Y acá dice eliminar fila, eliminar las celdas hacia la izquierda, eliminar toda la fila. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar la fila y ya eliminamos la fila. Pero también lo podemos hacer con atajos de teclado. Con la letra o el atajo control menos, nos sale el mismo menú. Le decimos que eliminar fila, aceptar. Entonces control menos permite eliminar filas y columnas. ¿Listo? También lo podemos hacer seleccionando con la letra control todas nuestras filas vacías y nuestras columnas de subtotales que realmente pues no deberían estar. Al seleccionarlas todas con nuestra letra control, le damos control menos y eliminamos todas las filas. Y fíjense como en un momentico ya dejamos esto súper rápidamente arreglado. Va tomando forma, ¿no? Entonces pues acá hay una hoja que tiene reto. Este reto son movimientos del mes y hay diferentes tablas que se han preparado para que ustedes hagan lo mismo, organizar la información con todas estas tablas. Y estas tablas son unos movimientos, los movimientos tienen una fecha, entonces en cuenta que acá esta fecha no está, toca agregar una columna.
Y pues el ideal sería que toda la información estuviera continua. Entonces toca que ustedes hagan este ejercicio. Acá incluso en la parte última encontramos que está una columna de departamentos. ¿Cuál sería el ideal? Pues que dejáramos vacío lo que no tiene departamento y los que sí tienen departamentos, pues poner los datos de departamento. Entonces, espero que me les vaya muy bien con este reto que les dejo y cualquier duda pues la pueden dejar en los comentarios.